Una pista donde va a ir bien el Aston Martin y va a ir bien el Ferrari. Siempre que las rectas son cortitas, y en este último circuito de Montreal son largas, eso es mejor para los rivales de Red Bull. Pero bueno, también es verdad que en la casa de Red Bull, en fin, yo creo que va a ser otra carrera divertida. Gracias, un abrazo. Abrazo. Oye, perdona que te interrumpa, no tiene nada que ver. Modric ha dicho al final del partido, sí, tengo claro dónde voy a ir, pero no lo voy a decir hoy. No, pero... ¿Tengo claro mi futuro? No, pero se refería a la selección Croacia, no de Croacia, tengo claro mi futuro en la selección, pero no lo digo hoy. Creo que se refiere, porque me lo ha dicho Miguelito por un mensaje, se refiere a la selección de Croacia, su futuro en la selección, no al futuro en el Madrid. Que por cierto, que no quiero decir que no sea incierto, que Modric se puede pirar. Paco González, ¿hace bien el Real Madrid al definir el fichaje de su delantero dependiendo de lo que pase con Mbappé? ¿Hace bien el Real Madrid al definir el fichaje de su delantero dependiendo de lo que pase con Mbappé? Pues no, yo lo que creo que hace bien es que si no lo tiene claro, que ahorre para Haaland o para Mbappé. Tomás Guas, ¿ganar esta final con penalti de Carvajal cuenta como título para el Madrid? Sin duda. Claro. Rico, ¿qué título ha celebrado más el barcelonismo? ¿El Mundial de Argentina o la National League de España? La Liga. Te has salido por la tangente, ¿eh? No, porque la pregunta era perversa. Era muy perversa, sí. Recuerdo que a un presidente del Sporting le hice una pregunta en sala de prensa y me dijo, la pregunta tiene tan mala intención que no merece una respuesta. Pues era buena respuesta. Sí. ¿Cómo sería la pregunta? Sí, la pregunta era si se sabía la última alineación del Sporting, porque lo acaban de nombrar, era lunes y era el partido había sido el domingo. ¿Me podría decir la última alineación del Sporting? Emilio Pérez de Rozas, si no está. Palomar, en la Nations League participan todas las selecciones europeas. ¿Por qué no gusta tanto como la Eurocopa? Hombre, porque le falta peso, le falta tradición y en el orden establecido, pues digamos, es el tercer torneo, pues ya cogerá peso. Albelda, ¿qué jugador ha sido el referente de España en esta Nations League? Bueno, voy a seguir con la línea de que todos pensamos que es Rodri. Cañete, ¿deberían dejarse de jugar las prórrogas? Pues para mí no. Para mí las prórrogas tienen su importancia, hay que saber jugarlas, hay que estar preparado para hacerlo. Y ponen también a prueba a los entrenadores a la hora de gestionar los cambios y los esfuerzos. Siro, ¿crees que Mbappé está jugando con el Real Madrid? Yo hoy tengo dudas de que venga incluso el año que viene. ostras. Cuidadín, ya tenemos tema para mañana. Media, hombre, noticia. Antoñito, ¿confías en las declaraciones que ha hecho hoy Griezmann? ¿Lo ves en el Atleti la próxima temporada? Absolutamente, porque antes de que lo dijera Griezmann nos costaba a todos los que estamos cerca del club que no se va a mover y cerca de su familia, además. Oye, compañeros, de verdad, habéis estado francamente bien en este tertulión. ¿Cómo siempre? A la altura, os daría ahora mismo una Nations League a cada uno. A la altura de las preguntas. Sí. ¿Es el último, no, Juanma? No. El tuyo, el domingo que viene. El domingo que viene hay tertulión. Pero el tuyo sí. No, espera, es que esto no es mío. Que te vas de esto es de la cadena COPE. Hay que menos egos. La radio nunca para. La radio nunca para. Sigue. Y aquí. Ya, dice. Sí. La radio sigue. ¿Cuándo vuelves? No, si yo mañana vengo. Entre otras cosas, mañana a las 11:30 estoy aquí. Pasado 11:30 estoy aquí. El miércoles 11:30 estoy aquí. Y el jueves 11:30 estoy aquí. Hasta septiembre luego, ¿no? Vuelve un poquito antes que tú, Angelito, que tú 2024. tampoco te puedes quejar, ¿eh? No, yo me debéis más días que en la Biblia. Hombre, sí, hablamos de deber. Así hablamos de deber. Un abrazo, compañeros. 1:33, llega Arjona a la noche. Mañana nos vemos, 11:30 en el partido. Estaremos, sí, claro que voy a estar a las 11:30. ¿Cuándo he faltado yo, hombre? Vamos. Juanma Castaño. Tiempo de juego. COPE. Estar informado. Hola, buenas noches y bienvenidos. Semana del 19 al 25 de junio, es decir, que a lo largo de esta semana le diremos hola al verano de 2023, que vamos a disfrutar cada minuto, cada día, cada semana, naturalmente siempre con la enorme expectativa de volver en septiembre y encontrarnos, aunque dicho esto, he de decirte que durante todo el verano no nos vamos. Es decir,
que no estamos dispuestos a que nadie se siente nuestro sillón. en el sillón por si acaso, ¿no? Desagradable. Pues si hay alguien mejor que nosotros, mejor Estas que no lo voces. descubran. Por cierto, desagradable. También esta semana que viene vamos a celebrar San Juan, que se celebra en toda España. Correcto. ¿Estamos? Bueno, pues aquí estas voces de estos vándalos y vándalas y vándeles son el equipo del programa. El Supermanitas en la realización, Javier Campos. Nuestra superheroína, la dama oscura del programa, la dama negra, Mónica García, crónica negra de esta noche. Abrimos el expediente, Adolfo, de Pietro Arcán, el asesino de Pozuelo. Mañana, precisamente, se cumplen 12 años del asesinato de toda una familia, la familia Castillo. Es terrorífico este expediente. Mató a los 5 miembros de esta familia, a las 3 niñas y al matrimonio. Te puedo decir que se le considera un salvaje. Tenemos a Carmen Cerván de viaje de novios, todavía continúa de viaje de novios. El amor. Y lo que le queda, porque claro, aquí solo hay derechos. Viaje de novio, vacaciones de verano, días moscosos y moscones. Y moscovita. En todo caso, le hemos pedido a nuestra compañera, nuestra polifacética compañera Yolanda Guirado, que nos anticipe el especial. Querida Yolanda, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Pues vamos a hablar de hombres conocidos del mundo de la ciencia, los negocios o el cine. Todos tienen algo en común, y es que en su día gobernaron o estuvieron muy cerca de gobernar. Uno de ellos fue Albert Einstein. El científico estuvo a punto de convertirse en presidente de Israel. Esta noche vamos a tener acceso a la carta que escribió respondiendo a la propuesta. También hablaremos de Vladimir Zelensky, el productor de cine que hoy es presidente de Ucrania. Será a partir de las 2 en nuestro especial. Y a partir de las 3 nos acompaña una mujer que conoce bien, muy bien, el arte de escribir. Para escribir hacen falta muchas cualidades y muchas de ellas no son innatas. Tiene que ver, por ejemplo, con la observación. Tiene que ver con una cierta sensibilidad también para las emociones, pero también con el oído para los diálogos. Y nada de eso es innato. Hay gente que tiene una facilidad mayor o menor, pero se puede potenciar. A escribir se aprende escribiendo, pero sobre todo se aprende pensando y leyendo. Desde luego ella tiene esa capacidad para escribir. Estaremos con Espido Freire, la escritora acaba de publicar La historia de la mujer en 100 objetos. Bueno, eso es muy curioso el libro, porque son objetos inventados por mujeres u objetos que se han inventado para las mujeres. Esto que suena un poco, que puede sonar un poco machista, hay inventos que se han creado solo para ellas. Hablaremos con Espido esta noche. El Dati de Question del programa, el hombre que se pregunta a partir de las 3:02 en Canarias el porqué de las cosas. Pedro González, buenas noches. Buenas noches, me pregunto yo, ¿qué hago aquí en este programa? Vamos a ver. Y más a estas alturas del año. Y más a alturas del año, ya a punto de llegar a las vacaciones. Ya te lo contaré en el mes de julio, si acaso me pillas. Mira, Estados Unidos, tú sabes que es no solamente el mayor productor del mundo de petróleo, sino también el mayor consumidor. Se puede decir que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Bueno, pues una de las preguntas que nos hacemos esta noche es, ¿cuánto vive o cuánto dura un pozo de petróleo? ¿Esto es infinito o va más allá como Buzz Lightyear en la película? Pues, interesante cuestión esa. Muy interesante. Lo mismo que también nos vamos a cuestionar otra cosa. Los pasajeros que vuelan habitualmente tienen que poner el teléfono en modo avión. ¿Qué pasaría si los pasajeros, todos los de un avión, decidieran no poner el modo avión? ¿Ah? Vamos a averiguarlo esta noche. Correcto. Mensajes de los oyentes, audio o redes sociales. Pues empezamos por redes sociales. En Facebook nos dice Javier Solaz. Dice, enhorabuena por tu programa. Se te ve muy joven en las fotos. ¿Puedo preguntar tu edad? Gracias. Por supuesto que puedes preguntar mi edad. ¿Quieres saber mi edad? Esta sería la siguiente cuestión. Pues yo te invito, mira, ¿a cuánto se paga ahora? 0,25 en la COPE, el seguidor de Twitter, 0,25 o 0,25. No lo han subido, 0,28. 0,28. ¿Qué estás diciendo? Eso es broma. Ay, que los oyentes se lo pueden creer. Vente a mi cuenta de Twitter, sígueme, pregúntamelo por privado y ahí te lo cuento sin ningún problema. Pero vamos, ya te decimos nosotros con una pecha. Son más de 40 y menos de 80. De 70. Un saco. Vale. Saco de años. Otra cosa, WhatsApp de audio que nos han enviado. Una oyente se llama Estefanía. Hola, buenas noches. Soy Estefanía. Bueno, no os perdono que me tengáis en vela los domingos por la noche, sobre todo por los especiales de las 3 de la madrugada, que me encantan. Menos mal que tengo los podcasts para cuando me quedo dormida. De verdad, enhorabuena por el programa. Muchísimas gracias. No sé si ha dicho su nombre, ha dicho Estefanía. Sí. Pues Estefanía de Mónaco. Te mandamos un beso, gracias, ha sido muy amable. ¿Más cositas, Perico? Pues no, nada más, ¿qué más quiere que te cuente?
Otro superhéroe del programa, el Memorias, Andrés García, buenas noches. Buenas noches, Arjona. Recordar está bien, pero no tanto. Yo te digo que vamos a proponerle a los oyentes ese ejercicio de memoria para recordar eventos que fueron noticia en una semana como esta. ¿Para qué? Pues para poner a prueba su percepción del tiempo. Tendrán la sensación de que ha pasado rápido o que ha pasado lento. Por ejemplo, hace un año, en una semana como esta, nos dejaba para siempre el periodista madrileño José Luis Balbín, que estuvo al frente de La Clave. Wow. Gran programa de televisión, mejor sintonía. Juanma Moreno alcanzaba un hito histórico en Andalucía. El PP ganaba con mayoría absoluta. Se cumple un año esta semana y se estrenaba la película Elvis, que a algunos le gusta y en otros casos, como a mí, no me ha hecho mucha gracia. Pero bueno, pues todo esto es parte del contenido del programa, pero como siempre, antes... Esta es una semana que en la historia de la crónica negra se escribió un escalofriante suceso. Madrugada del 20 de junio del año 2001. El abogado Arturo Castillo, su esposa y sus 3 hijas dormían tranquilos en su chalet de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Dormían ajenos a lo que iba a ocurrir poco después. La puerta de la terraza estaba abierta y sobre las 4 de la mañana alguien aprovechaba para entrar a la casa. El intruso, Pietro Arcán, un moldavo que residía en España de manera ilegal, olvidó de pronto sus deseos de robar y se ensañó con aquella pobre familia. Entró en el dormitorio principal, disparó al matrimonio, para después rematar a Arturo, rompiéndole el cráneo con el puño de un machete y clavándole la hoja repetidas veces en el pecho. Pensando que la mujer estaba muerta, se dirigió a las habitaciones de las adolescentes. Las agredió, las golpeó y a una de ellas la violó. Los 2 cuerpos quedaron encerrados en un armario. La madre, que había sobrevivido al disparo, llamó mientras tanto a los servicios de emergencia. Al oír las sirenas de la policía, Pietro Arcán huyó. Logró escapar, pero fue detenido solo 1 hora después. Nuestro protagonista de esta noche, el conocido como el asesino de Pozuelo, es el rostro del mal. Un personaje considerado por los psiquiatras como un hombre sin empatía, sin sentimientos, capaz de disfrutar con el dolor ajeno. Su ficha policial estaba repleta de robos y agresiones, y la Interpol lo buscaba desde hacía tiempo por un presunto asesinato en una aldea de Rumanía. Actualmente, Pietro Arcán cumple condena de 75 años de cárcel en una prisión de alta seguridad en Palma de Mallorca. Mañana se cumplirán 22 años de este asesinato ocurrido en nuestro país. El autor Pietro Arcán, un hombre cuya mirada resulta estremecedora. Un personaje sin escrúpulos al que se le atribuye un único delito de sangre, el que le costó la vida al abogado Arturo Castillo. Le he pedido a Román Morales, psicólogo, terapeuta, con experiencia en el ámbito criminal forense, es coautor del libro La matanza de los Alexander, el crimen del siglo, que ha escrito junto a Félix Ríos. Román, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE. Muy buenas noches. Buenas noches. Pietro Arcán, moldavo, pasó su infancia en orfanatos. A los 14 años huyó a Alemania y en el 94 acabó instalándose en España. La delincuencia era su modo de vida. Incluso se llegó a tramitar su expulsión de España, pero nunca se materializó. Arcán siguió robando, lo hacía para comer o para darse el capricho de vestir ropa cara y conducir coches de lujo, presumiendo
de que eran vehículos robados. La página más negra de su historial delictivo se escribió hace ahora 22 años. El asesinato de Arturo Castillo. Román, ¿por qué decidió asaltar la casa de este abogado? ¿Por qué lo eligió como víctima? Bueno, Arturo Castillo era un abogado de bastante prestigio, tenía bastante nivel material, era un hombre que manejaba mucho dinero y este sujeto, Prieto Arcán, era conocedor de los movimientos y de la calidad de vida que tenía la familia de Arturo Castillo. En un primer momento se considera que Prieto Arcán, el móvil que le lleva realmente a cometer este delito, no es tanto el ir a asesinar a Arturo Castillo, es más bien robarle. Lo que ocurre es que en el transcurso y en el desarrollo, en el despliegue de todo el acto delictivo, pierde el control, hay algún elemento que se escapa de sus previsiones. Tenemos que darnos cuenta de que estamos hablando de un psicópata clínicamente perfecto, un sociópata. Y claramente pues su control de impulsos y su instinto asesino se desata y despliega contra Arturo Castillo pues toda esta rabia atroz. También otra de las hipótesis que también se baraja es que hubiera la posibilidad de que hubiesen cuentas pendientes, como si fuese un ajuste de cuentas, ¿no?, entre ellos. Pero esto es una hipótesis que barajó en su momento la policía y nunca se pudo confirmar. Entiendo, él entra por tanto en la casa en busca de dinero, objetos de valor, pero en vez de eso decide dirigirse a los dormitorios. Cuéntanos qué pasó dentro de la casa aquella noche. Bueno, él previamente tenía un modus operandi bastante definido. Prieto Arcán vigilaba a través de las ventanas los hogares en donde él quería robar, ¿no? Por tanto, de hecho, incluso sabía y tenía información hasta de la profesión de Ángela, que era la mujer de Arturo Castillo, que era enóloga. Así que él tenía información, manejaba bastante información. No actuaba de una manera tampoco tan impulsiva, tenía premeditación y tenía alevosía propia de las personas que tienen pues este problema de este trastorno, ¿no?, esta psicosis o en este caso esta psicopatía. Cuando él entra, lógicamente en un primer momento lo que quiere es hacerse con todo lo que tiene que ver con lo material. De hecho roba joyas, roba dinero, no sé si eran alrededor de las 20.000 pesetas de la época, que después se le sustrae a la policía posterior al evento, pero es evidente que su intención era robar. ¿Por qué descarga contra Arturo Castillo? Bueno, no conocemos si hay unos pormenores o algunas razones que no manejamos en la información, pero desde luego que toda la rabia que tenía acumulada contra las personas de poder, tenemos que entender el contexto y los antecedentes que tiene Prieto Arcán, que nace en Moldavia, en una situación de desestructura familiar, en una situación de desestructura emocional y con un elemento de alta necesidad de motivación de logro. Todos estos coches que roba de alta gama, además en una de las diligencias habla de que su coche preferido es el Volkswagen Passat y él quería siempre presumir en aquella coslada en Madrid, en el barrio, de que él robaba, de que se juntaba con los rumanos, con toda esta mafia del este, ¿no? Entonces yo creo que la rabia, el odio proyectado en personas de poder estaba implícito en la frustración profunda de un niño que venía ya desestructurado desde su infancia y que fue acumulando, digamos, mucha ira. Entiendo, él entra en la casa, hemos oído en el relato lo que ocurrió. La esposa moribunda llama a la policía, cuando la policía llega, él ya no está. ¿Cómo fue el arresto? Estuvo la policía un rato bastante largo, él se fuga y no es sino hasta los 40 y pico minutos posteriores al acto criminal, él se va con el coche, se fuga y la policía al final incluso se produce un tiroteo, pero es verdad que la mujer llama hasta en 3 ocasiones, ¿no? Porque le dieron un disparo creo que en un glúteo, y ahí quedó moribunda, él no se dio cuenta de esa situación, ¿no? Entonces, claro, la violación a una de las hijas, el marido que queda evidentemente noqueado desde el minuto 1, pero ella llama en 3 ocasiones, 4:15 de la mañana, 4:30 y algo de la mañana, y finalmente ya la policía aparece en escena cuando él ya está ganando tiempo en su huida. Pero finalmente no sé si es cerca, el dato exactamente no lo recuerdo con precisión, pero si era cerca de una estación de servicio, una estación de tren, ahí
lo cogen y hay un tiroteo incluso, pero ahí es arrestado finalmente. El proceso judicial, las pruebas que se presentaron contra él, el juicio fue 2 años después del crimen, supongo que todo era evidente, que habían evidencias suficientes para condenarle, ¿no? Hombre, estaba condenado por un delito de asesinato de 20 años, por un delito de asesinato de 15 años, un homicidio intentado de 10, agresión sexual por 15 años, lesiones psíquicas por 3 años, tenencia ilícita de armas por 2 años, allanamiento de robo con violencia por 5 años. Incluso lo condenan a una indemnización de 760.000 euros, 420.000 a la mujer y 180.000 y 160.000 al resto de las hijas, ¿no? O sea, todos estos delitos suman hasta que llegan a sumar pues 75 años de condena, claro. Román Morales, gracias por atenderme, gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Los estudios psiquiátricos realizados a Pietro Arcán revelaron una avanzada psicopatía, ya lo decía el señor Morales hace un momento. Quiero saludar a la divulgadora y escritora Cristina Amanda Tur, y es autora de libros como 7 mentes perversas, Operación Antidroga o Crímenes de Ibiza y Formentera. Querida Cristina, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Como experta que eres en la divulgación de perfiles de asesinos, ¿cómo definirías la personalidad criminal de este tipo, de Pietro Arcán? Bueno, en realidad no tengo ni que hacerlo yo porque hay varios diagnósticos y evaluaciones que nos permiten clasificar muy bien a este criminal y sin ninguna duda, además, y como lo habéis comentado ya, no hubo discusión alguna. Eso me parece lo más relevante, ¿no? Pues tampoco, en fin, no ocurre siempre. Bueno, los expertos que se entrevistaron con él lo tienen claro, que se encontraban delante de un psicópata y especialmente egocéntrico, sin sentimientos de culpa, sin remordimientos, sin emociones reales y con un estilo de vida totalmente parásito, que es destacable. Es decir, que tiene todos los puntos para ser un magnífico ejemplo para describir al prototipo del psicópata, ¿no? Es el tipo de psicópata que todos somos capaces de reconocer. Uh-huh. Hemos estado comentando datos de algunos de los informes psicológicos y psiquiátricos sobre Pietro, y todos son absolutamente coincidentes. Tú que has investigado a fondo este caso, ¿qué destacarías de esos documentos que describen a lo que podemos decir que es un auténtico psicópata? Bueno, aparte de lo que ya he comentado, de que todos los puntos que definen a un psicópata se pueden ver en Arcán, yo destacaría del informe concretamente el médico forense, creo que recordar que era Santiago Delgado, es el punto que relaciona esa psicopatía con la responsabilidad penal de la persona que es diagnosticada como psicópata. El forense señala que Arcán reúne los rasgos de personalidad y de conducta descritos por Clecchi, o sea, el test usado para detectar la psicopatía, pero que eso no debe interpretarse exactamente como un diagnóstico, sino como una manera de ser. Es decir, con ello lo que nos quiere decir el forense es que no es exactamente un enfermo, que no tiene una enfermedad que deba diagnosticarse y curarte, sino que simplemente es así, o sea, es especialmente malvado, es malo, y que eso viene a ser muy resumido un psicópata. A mí me parece destacable, ¿no?, esa precisión que hace el forense. Cristina, en algunos recortes de prensa he leído, y por tanto se hace alusión a la siniestra mirada de Arcán. ¿Realmente impresionaba tanto a nivel físico? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se nos mostró el aspecto de Arcán ya sabíamos qué tipo de crimen había cometido, ya estábamos influidos un poco por la extrema violencia, la violencia desplegada durante la hora y cuarto que duró el asalto en la casa del abogado, ¿no? Es evidente que sin ese conocimiento previo de la innecesaria violencia del asesinato, su rostro en las fotografías que se difundieron no habría resultado tan siniestro. La verdad es que su aspecto, sus rasgos afilados y sobre todo su expresión cínica, más que el aspecto era la expresión, no ayudaban a dulcificar la imagen que ya se había creado de él. Instintivamente todos buscamos en los delincuentes una expresión, un aspecto que nos ayude a identificarlos como delincuentes, quiero decir. En parte quizás porque nos sentimos más seguros y creemos que seríamos capaces de reconocerlos, pero también es cierto que la frialdad de Arcán durante todo el proceso contribuyó mucho a crear esa imagen del monstruo, ¿no? Más que sus rasgos, lo que impresiona es su actitud, lo que al final no puede desligarse de su aspecto físico, desde luego, que también influye en sus gestos, pero creo que es más su actitud, ¿no?, que su cara.
Hemos hablado de robos, de hurtos, de robos con violencia, del más que posible asesinato en una aldea de Rumanía. Estos antecedentes pueden llegar a explicar un episodio como el que estamos hablando esta noche. Es decir, hay una evolución clara en la violencia, cada vez se va a más, y este es un ejemplo de ello. Bueno, estamos hablando de un hombre que ya fue un chico que pasó por orfanatos, bueno, de orfanato en orfanato, a pesar de tener familia, que a los 12 años ya había sido detenido por robo, y que él mismo reconoce haber tenido problemas de comportamiento desde la infancia. Lo difícil es determinar si esos problemas de comportamiento se derivaban ya de los rasgos psicopáticos que debía mostrar siendo un chaval, o si sus vivencias previas, sin un arraigo familiar adecuado, en fin, el prototipo, un poco también de lo que hablábamos antes, potenciaron su absoluta falta de interés por el resto de la humanidad, y si no es para aprovecharse de ella. Bueno, en el fondo esto vendría a ser la controversia de si un psicópata nace o se hace, ¿no? En cualquier caso, el contexto familiar no ayudó demasiado a integrarlo en la sociedad. No todos los psicópatas delinquen ni matan, y quizás a veces la frontera entre unos y otros se encuentre en esas vivencias personales, ¿no? En la capacidad de integración social que le haya facilitado su educación. Desde luego su proceso es hacia el mal, no tenía barreras ni factores que le ayudaran a integrarse, ¿no? Esta es la pregunta de siempre, y la respuesta casi siempre es la misma. Efectivamente, los antecedentes pueden condicionar, pero hay gente que pasa infancias horrorosas y que terminan siendo adultos maravillosos, y otros que derivan hacia estas vertientes. Cristina, algo que no deja de sorprenderme, y supongo que también a quienes nos están oyendo, es que las autoridades, concretamente un juez además, pero en fin, autoridades en general, fueron incapaces de frenar a un criminal que estuvo varias veces detenido, pero que ni fue encarcelado ni extraditado a su país de origen. ¿Qué ocurrió para que se cometiera ese error que terminó en un asesinato atroz como el que estamos contando? Bueno, al final estas cosas son un cúmulo de circunstancias, de errores, de factores que derivaron en este error fatal, ¿no? Lo cierto es que el sistema, que esto no es nuevo, no era el primer caso ni fue el último. Lo cierto es que el sistema suele mostrarse muy ineficaz a la hora de parar, de detener las carreras delictivas de este tipo de personajes. Como ya he dicho, influyen un cúmulo de factores, entre ellos que los juzgados del país van bastante saturados, iban entonces y lo siguen yendo ahora, y que no se da demasiada importancia tampoco a los delitos de robo, aunque se repitan. Desde luego el trasvase de información entre países tampoco funcionó muy bien. Arcán era un hombre que no tenía ningún tipo de documentación para residir legalmente en España, que daba nombres falsos, direcciones falsas, que llevaba 6 años en España, y que ya en mayo del 99 se le había abierto expediente de expulsión por robo y no había pasado nada. Debe haber montañas de expedientes que no llegan a ningún sitio en este país. 4 meses antes del crimen fue detenido en Brihuega, y cuando intentaban expulsarlo, un juez con el que tenía un robo pendiente en Coslada no permitió que se expulsara porque quería que fuera juzgado por el robo. Ajá. Claro, ese juez evidentemente no podía entender que aquello era una bomba de relojería, pero sí que es cierto que quedan en la calle sin cumplir con cierta habitualidad. Eso que entiende que dice la gente de que entran por una puerta y salen por la otra, pues en fin, es bastante real, ¿no? Y bueno, aquí pues se juntaron muchas cosas para que esto pasara, ¿no? La injusticia de la justicia, ¿no? Cristina, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y un beso muy fuerte. Nada, gracias a vosotros. Hoy Pietro Arcán tiene 45 años y sigue cumpliendo condena en prisión. Es el expediente de nuestra crónica negra de esta semana. Vamos al boletín de las 2, 1 en Canarias. Después de las noticias, nos espera un especial personajes ajenos a la política que estuvieron inmersos en la política. Uno de ellos, Einstein. ¿Sabías que fundó un partido político? ¿Que casi llega a ser primer ministro en Israel? Noticias, 2, 1 en Canarias, y luego seguimos aquí, en la noche de Arjona.
Son las 2.